Capturado por una tribu de mujeres apaches, el ranchero solitario ganó sus corazones. El ranchero solitario, llamado Mateo, viajaba a caballo por un sendero polvoriento que serpenteaba entre las colinas del desierto. El sol estaba en su punto más alto, y el calor hacía que el aire temblara sobre la tierra reseca. Mateo llevaba consigo una mochila con provisiones, una manta y algunas herramientas, pero la mayor parte de su carga era su propia experiencia de años viviendo solo, lejos de pueblos y ciudades. Había aprendido a leer los signos del viento, a reconocer los senderos de los animales y a prever cuándo llovería, aunque las nubes parecían siempre esquivar aquel desierto. Mientras cabalgaba, se sentía extraño. Una mezcla de curiosidad y cautela lo mantenía alerta. Había escuchado historias sobre la tribu de mujeres que habitaba aquella región y aunque muchos contaban relatos exagerados, Mateo no podía evitar sentir un pequeño escalofrío al pensar en encontrarlas. Nunca había visto a una comunidad compuesta únicamente por mujeres, y la idea de su fortaleza y su independencia le intrigaba y, a la vez, le inquietaba. El sendero se angostaba a medida que entraba en un cañón estrecho. Las paredes de roca se alzaban a su alrededor, formando sombras que se movían con el sol. Mateo se detuvo un momento, observando los patrones de la arena y las huellas de animales. De repente, percibió movimiento entre las piedras. Siluetas ágiles se desplazaban con rapidez, casi como si surgieran de la tierra misma. Antes de que pudiera reaccionar, varias mujeres aparecieron frente a él. Su mirada era firme, pero no parecía haber malicia, más bien una curiosidad intensa. Sin mediar palabra, una de ellas levantó la mano y Mateo comprendió que no debía avanzar. Intentó explicar con gestos que no traía armas ni intenciones de hacer daño, pero las mujeres lo rodearon rápidamente, sujetando cuerdas y conduciéndolo con cuidado hacia el centro del campamento. Mateo sintió un breve instante de miedo, pero lo dominó. Sabía que mostrar pánico no ayudaría, debía mantener la calma y observar. El campamento estaba escondido entre rocas y vegetación, con pequeñas cabañas construidas con madera y hojas, y un fuego central que iluminaba el rostro de las mujeres. Mateo notó la organización sorprendente de la tribu, cada una tenía tareas claras, desde preparar alimentos hasta cuidar del fuego y de los animales que mantenían cerca. A pesar de estar rodeado por personas desconocidas, se sintió fascinado por su disciplina y su coordinación. Una mujer, aparentemente la líder, se acercó a él. Su postura era firme, pero sus ojos transmitían inteligencia y atención. Mateo trató de transmitir respeto y humildad, inclinando ligeramente la cabeza. La líder lo examinó con detenimiento, evaluando su actitud y sus reacciones. Tras unos minutos que parecieron eternos, hizo un gesto que permitió que Mateo se sentara cerca del fuego. No estaba libre, pero al menos podía moverse dentro del área designada. Durante las primeras horas, Mateo se limitó a observar. Aprendió cómo las mujeres preparaban los alimentos, recolectaban frutos, cocinaban sobre brasas y conversaban entre ellas mientras realizaban sus tareas. Cada movimiento era eficiente y seguro, fruto de la experiencia y la práctica. Mateo admiró su habilidad para trabajar juntas sin necesidad de muchas palabras. En silencio, comenzó a comprender que no eran una amenaza, sino un grupo fuerte y unido que cuidaba de sí mismo y de su territorio. La noche cayó sobre el campamento y el cielo se llenó de estrellas. El silencio del desierto, interrumpido solo por el crujir del fuego y el murmullo de las conversaciones, envolvió a Mateo. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir cierta tranquilidad. Observó cómo las mujeres se turnaban para vigilar, cómo mantenían a los animales cerca y cómo compartían historias en voz baja para no despertar a los más pequeños. Cada detalle le daba pistas sobre su vida y su cultura, y aunque no podía entender todas las palabras, captaba el tono y la intención detrás de cada gesto. A la mañana siguiente, Mateo se despertó con el canto de los pájaros y la luz suave del sol entrando entre las rocas. La líder lo llamó y le ofreció un gesto de bienvenida, un pequeño recipiente con agua y pan de maíz. Mateo aceptó con gratitud,
agradeciendo en silencio. Aquella simple acción le hizo sentir que, aunque era un prisionero, podía ganarse la confianza de la tribu si mostraba respeto y disposición para aprender. El primer día fue de adaptación. Mateo siguió a las mujeres mientras trabajaban, observando y, cuando le permitieron, ayudando con tareas sencillas. Mostró cuidado al manejar los utensilios, al interactuar con los animales y al caminar entre los senderos del campamento. Las mujeres comenzaron a notar su actitud, su paciencia y su deseo de aprender. Aunque aún no era uno de ellos, los primeros lazos de confianza empezaban a formarse, aunque de manera cautelosa. A medida que pasaban los días, Mateo comenzó a sentir que aquella experiencia, aunque inesperada y un poco peligrosa, le ofrecía una oportunidad única. Podía aprender de su cultura, observar su forma de vida y quizás, con el tiempo, convertirse en alguien útil para ellas. No era solo una cuestión de supervivencia, era un descubrimiento de un mundo nuevo, donde la fuerza no siempre estaba en la violencia, sino en la cooperación, la inteligencia y el respeto mutuo. Y así, entre la curiosidad y la cautela, Mateo dio sus primeros pasos dentro de aquel mundo desconocido, sin saber aún que su presencia cambiaría la vida de la tribu tanto como la suya propia. Los días siguientes fueron un periodo de aprendizaje y adaptación para Mateo. Cada mañana despertaba con el canto de los pájaros y la luz dorada del sol atravesando las rocas que rodeaban el campamento. A pesar de la incertidumbre inicial, comenzó a sentir que podía moverse con mayor libertad dentro del grupo, siempre bajo la atenta mirada de la líder de la tribu, cuyo nombre pronto aprendió, Nayeli. Ella observaba cada uno de sus gestos, evaluando su comportamiento y su disposición para integrarse sin imponer su voluntad. Mateo se levantaba temprano, ayudando a encender el fuego y a preparar los utensilios para recolectar agua y alimentos. Aprendió a diferenciar los frutos comestibles de los que podían ser peligrosos, y Nayeli le enseñó cómo usar pequeñas redes y cestas para recolectar hierbas y bayas. Al principio cometía errores, rompía algunas ramas al recoger frutas, derramaba agua o dejaba caer utensilios. Pero ella, paciente, le corregía con gestos suaves y explicaciones claras. Cada corrección era un recordatorio de que la vida en el campamento no era sencilla y que todo debía hacerse con cuidado y respeto. Durante la jornada, Mateo comenzó a observar la forma en que las mujeres trabajaban en equipo. Algunas cuidaban de los animales, asegurándose de que los caballos y las cabras estuvieran bien alimentados y protegidos. Otras preparaban la comida, mezclando harinas, frutos secos y raíces para crear panés y guisos. Mateo notó cómo cada movimiento estaba lleno de precisión, cómo las manos se movían con rapidez y cómo todas parecían comunicarse sin necesidad de palabras largas. La coordinación entre ellas era perfecta, y él comprendió que la fuerza de la tribu estaba en su unidad y en su cooperación constante. Un día, mientras ayudaba a limpiar un área cercana al río, Mateo tuvo su primer desafío real. Un caballo joven, nervioso, intentó escapar y derribó parte de la carga. Mateo, recordando los consejos de Nayeli sobre paciencia y calma, se acercó despacio, hablándole en voz baja y moviéndose con cuidado. Tras varios minutos, logró tranquilizar al animal y volver a colocar la carga. Nayeli observaba desde una distancia prudente y, al ver su éxito, asintió levemente. Ese gesto fue suficiente para que Mateo sintiera que había ganado un pequeño pero significativo grado de confianza dentro de la tribu. Durante las noches, junto al fuego, las mujeres contaban historias sobre sus ancestros, sobre la tierra y los animales. Aunque Mateo no entendía todas las palabras, captaba los sentimientos y enseñanzas detrás de cada relato. Descubrió que la tribu valoraba el respeto por la naturaleza, la solidaridad y la valentía. Mateo comenzó a reflexionar sobre su propia vida como ranchero solitario y cómo, hasta aquel momento, había vivido de manera independiente, pero sin conocer la fuerza que surge de un grupo unido. A medida que pasaban las semanas, Mateo se dio cuenta de que su relación con la tribu empezaba a cambiar. Ya no era solo un observador, comenzaba a ser útil.
Ayudaba en la reparación de herramientas, enseñaba algunos métodos para reforzar cercas y mejoraba la eficiencia en ciertas tareas gracias a su experiencia en el rancho. Las mujeres lo miraban con creciente respeto, y algunos gestos de afecto sutil empezaron a aparecer, sonrisas, pequeñas conversaciones y una aceptación silenciosa que antes no existía. Un momento que fortaleció su relación con la tribu ocurrió durante una cacería. Mateo acompañó a varias mujeres a recolectar carne para el campamento. La experiencia fue diferente a cualquier cosa que él hubiera vivido. Debía moverse en silencio, observar los rastros de los animales y esperar el momento adecuado para actuar. Mateo aplicó sus conocimientos de rastreo y caza, y, gracias a su intervención, lograron capturar lo suficiente para alimentar a todos. La tribu lo felicitó sin palabras excesivas, la expresión en sus ojos y el respeto en su mirada lo decían todo. Mateo comprendió que estaba comenzando a formar parte de su mundo. A pesar de la creciente aceptación, Mateo también enfrentaba momentos de frustración y duda. Había días en los que sentía la nostalgia de su vida anterior, del rancho, de la libertad completa y de la soledad a la que estaba acostumbrado. Sin embargo, cada vez que intentaba alejarse mentalmente, recordaba que allí había aprendido algo valioso, la importancia de la cooperación, la paciencia y el respeto mutuo. Estas enseñanzas eran diferentes a cualquier lección que hubiera aprendido por sí solo en el desierto. El vínculo con Nayeli se fortaleció de manera gradual. Ella empezaba a confiar en él y a enseñarle más sobre la vida en la tribu, cómo preparar ciertas medicinas con hierbas, cómo leer las señales de la naturaleza y cómo interpretar los comportamientos de los animales. Mateo, a su vez, compartía con ella conocimientos sobre el cuidado de los caballos, la reparación de herramientas y la forma de organizar suministros. Poco a poco, se construía un puente de respeto y aprendizaje mutuo, que iba más allá de las palabras. Con cada día que pasaba, Mateo comprendía que su presencia ya no era simplemente tolerada, era valorada. La tribu le daba tareas importantes y lo incluía en decisiones sobre la vida del campamento. Aunque todavía estaba bajo ciertas restricciones, su libertad dentro de la comunidad crecía, y él sentía una conexión con las mujeres que nunca había experimentado. Descubrió que la admiración y el respeto no se imponían, sino que se ganaban con acciones y consistencia. La experiencia también comenzó a cambiar la forma en que Mateo se veía a sí mismo. El ranchero solitario, acostumbrado a depender únicamente de sus propias habilidades, aprendió la fuerza de la humildad y la colaboración. Cada gesto de las mujeres, cada instrucción paciente y cada sonrisa significativa le enseñaban algo sobre la vida y la humanidad. Comprendió que la verdadera fortaleza no estaba solo en la habilidad individual, sino en la capacidad de integrarse, aprender y adaptarse sin perder la propia esencia. Finalmente, hacia el final de la segunda semana, Mateo se sintió parte del campamento de una manera más profunda. Ya no solo observaba, participaba activamente en la vida diaria, respetando sus costumbres y contribuyendo con sus habilidades. La tribu lo aceptaba como un aliado y, aunque la verdadera confianza aún estaba en construcción, los primeros lazos de afecto comenzaban a formarse. Mateo comprendió que aquella experiencia, que al principio parecía un desafío o incluso una amenaza, se estaba transformando en una oportunidad única para crecer, aprender y conectar con un mundo que hasta entonces le había sido completamente desconocido. Con el paso de las semanas, Mateo comenzó a sentirse más cómodo dentro del campamento de la tribu. Ya no era solo un invitado temporal ni un prisionero, había comenzado a integrarse en la rutina diaria y a formar vínculos con varias mujeres del grupo. Su habilidad para aprender rápidamente y su disposición para ayudar empezaban a destacarse, y aunque todavía había momentos de tensión, la relación con la tribu se fortalecía día a día. Una mañana, mientras el sol apenas iluminaba el horizonte, Nayeli lo llamó para acompañarla a la casa. Esta era una actividad importante y delicada, reservada normalmente para las mujeres más experimentadas, pero la líder quería poner a prueba a Mateo en un entorno más exigente. A Mateo le latía el corazón con fuerza, sabía que aquel día sería decisivo para demostrar su valía.
Caminando entre la maleza, observó cómo Nayeli se movía con una combinación de gracia y precisión que él nunca había visto. Cada paso estaba calculado, cada movimiento tenía un propósito, y Mateo debía seguirla sin perder detalle. Durante la cacería, Mateo aprendió a reconocer los rastros de los animales más allá de lo obvio, las pequeñas marcas en la tierra, la dirección de los arbustos doblados y los restos de comida de los animales. Su conocimiento previo sobre rastreo le permitió anticipar ciertos movimientos de las presas, y pronto Nayeli comenzó a confiar más en él. En un momento crítico, un ciervo joven apareció frente a ellos, y Mateo, recordando sus enseñanzas sobre paciencia y precisión, indicó el mejor momento para acercarse sin asustarlo. La captura fue exitosa, y Nayeli sonrió con aprobación. Ese pequeño gesto fortaleció la confianza entre ellos y demostró a las demás mujeres que Mateo podía ser un aliado valioso en situaciones delicadas. Mientras regresaban al campamento con el ciervo, Mateo comenzó a reflexionar sobre su propia transformación. Ya no se veía a sí mismo como un hombre aislado y solitario, sentía una conexión con las personas que lo rodeaban, con su cultura y con su mundo. Cada día aprendía algo nuevo, cómo encender un fuego con métodos tradicionales, cómo preparar ciertos alimentos y cómo interpretar señales del entorno que antes le habrían pasado desapercibidas. La tribu no solo le enseñaba habilidades prácticas, sino también lecciones de paciencia, empatía y respeto. Un momento crucial ocurrió al día siguiente. Mateo estaba ayudando a construir un cercado para los animales, cuando un joven caballo se asustó y salió corriendo hacia un risco cercano. Mateo reaccionó rápidamente, siguiendo al animal con cuidado para no asustarlo más. Mientras corría, notó que el caballo podría caer y lastimarse gravemente. Sin pensarlo, Mateo actuó con decisión, se colocó frente al animal, hablándole con calma y extendiendo sus brazos para guiarlo de vuelta al sendero seguro. El caballo, confiando en la seguridad que él ofrecía, regresó al campamento sano y salvo. Las mujeres, que lo observaban desde lejos, quedaron impresionadas. Este acto no solo mostró su habilidad y valor, sino también su disposición a proteger y cuidar a los miembros del grupo. Ese día, después del incidente, Nayeli lo llamó a su lado y le explicó algo importante: has demostrado que no solo eres fuerte, sino también confiable. Tu valor no está solo en tus manos, sino en tu corazón. Mateo se sintió profundamente conmovido. Por primera vez, percibió que su integración en la tribu no dependía únicamente de habilidades prácticas, sino de su actitud y respeto hacia ellas. Comprendió que el verdadero vínculo se construía con acciones y consistencia, no con palabras vacías. La relación entre Mateo y algunas mujeres del campamento comenzó a evolucionar de manera más personal. Algunas lo buscaban para conversar, compartir experiencias o enseñarle nuevos conocimientos. Él escuchaba con atención, preguntaba con curiosidad y ofrecía ayuda cuando podía. Pequeños gestos, como compartir agua, ayudar a cargar utensilios o colaborar en la preparación de alimentos, eran observados y valorados por todas. Mateo comprendió que ganarse la confianza de un grupo unido requería tiempo y dedicación, y estaba dispuesto a invertir ambos. En uno de los días más intensos de aprendizaje, Mateo acompañó a Nayeli y otras mujeres a recolectar raíces y hierbas medicinales en una zona lejana del desierto. Allí descubrió plantas que nunca había visto y aprendió sus propiedades y usos. Algunas se usaban para aliviar dolores, otras para curar pequeñas heridas, y algunas tenían propiedades nutritivas importantes. Mateo se maravilló de cómo la tribu había desarrollado un conocimiento profundo del entorno natural, transmitido de generación en generación. Su respeto por ellas creció aún más, y él comenzó a sentirse parte de ese mundo de sabiduría ancestral. Durante la segunda semana de estas experiencias más intensas, Mateo también enfrentó desafíos personales. Había momentos en que la nostalgia lo invadía, recordando la vida tranquila de su rancho, la libertad de sus recorridos solitarios y la sensación de control sobre su propio destino.
Sin embargo, cada vez que intentaba distanciarse mentalmente, se encontraba observando a las mujeres y a los animales, y comprendía que allí había algo más valioso que la simple libertad, había comunidad, aprendizaje y respeto mutuo. Mateo entendió que la verdadera fortaleza no estaba solo en sobrevivir, sino en adaptarse, aprender y formar parte de algo mayor que uno mismo. Un giro importante ocurrió cuando una de las mujeres más jóvenes, llamada Liana, sufrió un accidente mientras trepaba para recolectar frutos de un árbol. Cayó, torciéndose el tobillo, y Mateo fue el primero en acudir a ayudarla. Aplicando lo que había aprendido sobre primeros auxilios y cuidado de lesiones, logró calmarla y vendar su tobillo con hierbas y tela limpia. Liana, aunque adolorida, le sonrió con gratitud. Las demás mujeres lo miraron con reconocimiento, su capacidad para actuar con rapidez y cuidado reforzó aún más la confianza que habían depositado en él. A partir de ese momento, Mateo empezó a asumir responsabilidades más significativas dentro del campamento. No solo ayudaba en tareas físicas, sino que también participaba en decisiones sobre cómo organizar los recursos, dónde colocar cercados y cómo planificar cacerías. La tribu empezó a verlo como un miembro útil y confiable, alguien en quien podían apoyarse en situaciones inesperadas. Mateo comprendió que la verdadera integración no dependía de ser igual a ellas, sino de ser un aliado respetuoso y comprometido. Durante las noches, junto al fuego, Mateo y Nayeli compartían conversaciones más profundas. Ella le explicaba la historia de su tribu, las tradiciones que mantenían vivas y las enseñanzas que consideraban más importantes, respeto por la naturaleza, solidaridad, valentía y sabiduría transmitida de generación en generación. Mateo escuchaba atentamente, preguntando cuando no entendía, y ofreciendo su perspectiva sobre la vida en el rancho. Estas conversaciones no solo fortalecían su vínculo, sino que también le permitían comprender la riqueza cultural y emocional del grupo. El cambio en Mateo era evidente. Ya no era un simple extraño o un prisionero, estaba aprendiendo a formar parte de una comunidad, a valorar la cooperación sobre la independencia absoluta y a apreciar la fuerza que surge del respeto mutuo. Cada gesto de la tribu, cada mirada de reconocimiento y cada oportunidad para ayudar reforzaban su sentido de pertenencia. Mateo comprendió que había encontrado un lugar donde sus habilidades, su paciencia y su disposición para aprender eran verdaderamente valoradas. Hacia el final de la tercera semana, Mateo enfrentó su mayor prueba hasta ese momento. Durante una caminata hacia un área lejana del desierto, una tormenta inesperada comenzó a formarse. El viento soplaba con fuerza y la lluvia amenazaba con dificultar el regreso al campamento. Mateo, recordando todo lo aprendido sobre orientación y cuidado del grupo, lideró a las mujeres y a los animales hacia un refugio seguro entre las rocas. Su decisión rápida y precisa evitó que alguien resultara herido y protegió los recursos recolectados. Nayeli y las demás mujeres lo miraron con profunda admiración, su habilidad para mantener la calma y guiar al grupo fortaleció aún más su posición dentro de la tribu. En esos momentos de peligro y resolución, Mateo comprendió que había alcanzado un nivel de integración mucho más profundo. Ya no se sentía un extraño observando desde fuera, sino parte activa de un grupo que confiaba en él y valoraba sus aportes. Había aprendido no solo a sobrevivir y adaptarse, sino también a conectar con otras personas de manera significativa, entendiendo sus necesidades, respetando sus costumbres y ofreciendo apoyo cuando era necesario. La parte 3 de la historia cierra con Mateo mirando el horizonte desde el campamento, reflexionando sobre todo lo que había vivido. Desde la primera captura hasta las cacerías, los cuidados, los aprendizajes y los desafíos, cada experiencia había transformado su manera de ver la vida y su lugar en el mundo. Comprendió que su aventura no era solo sobre adaptarse, sino sobre crecer, aprender y formar vínculos que cambiarían su vida para siempre. Con el paso de los días, Mateo ya no era simplemente un invitado en la tribu, se había convertido en un miembro activo y respetado. Había aprendido a moverse con seguridad dentro del campamento, a colaborar en las tareas diarias y a participar en las cacerías y recolecciones.
Sin embargo, la tranquilidad que había disfrutado comenzó a verse amenazada por un peligro inesperado. Una tarde, mientras Mateo y Nayeli revisaban los cercados de los animales, escucharon ruidos extraños en la distancia. Al principio parecían simples ecos del viento, pero pronto se dieron cuenta de que no eran naturales. El sonido de cascos y pasos apresurados se acercaba rápidamente. Mateo sintió un escalofrío, su instinto le decía que algo no estaba bien. Nayeli, al percibir el peligro, reunió a varias mujeres y comenzaron a observar desde un lugar seguro entre las rocas. Pronto apareció un grupo de forasteros, hombres armados que buscaban robar ganado y suministros. La tribu no estaba acostumbrada a ataques de ese tipo, y la situación era crítica. Mateo, aunque sabía que enfrentarse a ellos implicaba riesgo, no dudó en actuar. Recordó todo lo aprendido durante su tiempo con la tribu, estrategias de movimiento, vigilancia, uso del terreno y coordinación de grupo. Con calma, comenzó a organizar a las mujeres para proteger el campamento y a los animales. Dividió a las mujeres en grupos pequeños, unas se ocuparían de guiar a los caballos y cabras hacia zonas seguras, otras vigilarían los puntos de acceso al campamento y unas más se encargarían de distraer a los atacantes si se acercaban demasiado. Mateo se colocó junto a Nayeli, coordinando los movimientos y asegurándose de que todas supieran su papel. Cada gesto y cada palabra eran precisos, no había tiempo para dudas ni confusión. Cuando los forasteros llegaron al borde del campamento, se sorprendieron al ver cómo las mujeres se movían con orden y estrategia. Mateo, desde su posición, aprovechó el terreno rocoso y las pequeñas elevaciones para dirigir a las mujeres de manera eficiente. Su conocimiento sobre caballos le permitió anticipar los movimientos del grupo atacante y proteger a los animales sin que ninguno resultara herido. La coordinación entre él y Nayeli fue perfecta, y pronto los atacantes comenzaron a sentirse frustrados y confundidos. Durante el enfrentamiento, Mateo demostró no solo habilidad, sino también valor. En un momento crítico, un forastero intentó acercarse demasiado a Nayeli, y Mateo intervino rápidamente, usando su fuerza y destreza para bloquear su avance sin causar daño grave. La líder de la tribu, observando la escena, asintió con respeto. Las mujeres, inspiradas por la valentía de Mateo, se movían con mayor confianza y determinación, siguiendo sus indicaciones y protegiendo a los demás miembros del campamento. El enfrentamiento duró varias horas. Los forasteros, al ver que no podían superar la defensa organizada del grupo, comenzaron a retirarse. Mateo aprovechó la oportunidad para guiar a las mujeres y a los animales hacia un refugio temporal más seguro, lejos de los intrusos. Cada paso estaba calculado, cada decisión tomada con cuidado para evitar riesgos innecesarios. Cuando finalmente los atacantes se alejaron, un silencio tenso llenó el campamento. Todas las mujeres se miraban entre sí, respirando aliviadas, y Mateo sentía una mezcla de agotamiento y satisfacción. Ese día marcó un antes y un después en la relación de Mateo con la tribu. No solo había demostrado su valor físico, sino también su capacidad de liderazgo, su inteligencia estratégica y su compromiso con la seguridad de todos. Las mujeres comenzaron a confiar en él de manera más profunda, ya no era solo un aliado útil, sino alguien en quien podían depender en momentos de peligro real. Nayeli lo miró con una expresión de orgullo silencioso, su evaluación había cambiado completamente. Después del enfrentamiento, Mateo ayudó a reorganizar el campamento. Revisaron los cercados, aseguraron los alimentos y los suministros, y fortalecieron las defensas naturales del terreno. Cada acción fue un recordatorio de que la vida en la tribu no solo era belleza y aprendizaje, sino también responsabilidad y protección. Mateo comprendió que su integración en el grupo implicaba más que adaptarse, significaba estar dispuesto a actuar y cuidar de todos cuando fuera necesario. Durante los días siguientes, la tribu comenzó a compartir con Mateo más detalles sobre sus tradiciones y enseñanzas de defensa. Le explicaron cómo habían aprendido a utilizar el entorno a su favor, cómo se movían sin ser detectadas y cómo comunicarse con señales discretas en caso de peligro.
Mateo absorbía cada lección con atención, reconociendo que cada conocimiento era vital para la supervivencia y la cohesión del grupo. A su vez, compartía algunas de sus propias estrategias aprendidas en su vida como ranchero, enseñando a las mujeres técnicas para proteger animales y recursos de intrusos o depredadores. A medida que pasaban las semanas, Mateo se convirtió en un miembro esencial de la tribu. Las mujeres confiaban en su juicio y buscaban su consejo en decisiones importantes, desde la planificación de cacerías hasta la organización de suministros. Su presencia había transformado la dinámica del grupo de manera positiva, no reemplazaba a la autoridad de Nayeli, sino que complementaba su liderazgo con habilidades prácticas y experiencia. Mateo se sentía orgulloso, pero también humilde, sabía que su papel debía ser de apoyo, aprendizaje y colaboración constante. El incidente con los forasteros también fortaleció los lazos emocionales entre Mateo y algunas mujeres de la tribu. Liana, la joven que había tenido el accidente semanas antes, comenzó a confiar plenamente en él y a compartir más momentos de conversación. Había un respeto mutuo que iba más allá de la admiración, había conexión y afecto, construido sobre la base de experiencias compartidas y apoyo mutuo en momentos difíciles. Mateo notó que su presencia generaba seguridad, pero también cercanía y cariño. Durante una noche tranquila, junto al fuego, Mateo reflexionó sobre todo lo ocurrido. Recordó el primer día en que fue capturado y cómo se sentía asustado y solo. Comparó esos sentimientos con la confianza, el respeto y el afecto que ahora sentía hacia la tribu. Comprendió que el verdadero cambio no había ocurrido solo por las habilidades que había demostrado, sino por su disposición a aprender, adaptarse y cuidar de los demás. La tribu le había enseñado lecciones valiosas sobre cooperación, coraje y empatía, y él estaba dispuesto a seguir creciendo junto a ellas. Ese periodo también permitió a Mateo conocer mejor la vida cotidiana de la tribu más allá de la supervivencia inmediata. Aprendió a preparar alimentos de manera más eficiente, a construir refugios y a mantener a los animales saludables y protegidos. Cada tarea que realizaba reforzaba su sentido de pertenencia y le daba un propósito tangible. Comprendió que la vida en comunidad requería paciencia, disciplina y un compromiso constante, y que la verdadera fortaleza residía en la habilidad de contribuir sin buscar reconocimiento personal. Finalmente, la parte 4 concluye con Mateo observando cómo las mujeres celebraban una pequeña festividad tradicional del campamento, agradeciendo la protección de los espíritus y la abundancia que habían logrado mantener pese a las amenazas externas. Mateo, de pie entre ellas, sintió una profunda gratitud, no solo por haber sobrevivido al ataque, sino por ser aceptado como parte de un grupo que valoraba la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente conectado, no solo con la tribu, sino con un mundo que le enseñaba cada día algo nuevo sobre la vida, la valentía y el corazón humano. Con el paso del tiempo, Mateo ya no era un forastero ni un visitante temporal. La tribu de mujeres apaches lo había aceptado como un miembro valioso y confiable, y él, a su vez, había aprendido a sentirse parte de un grupo unido y respetuoso. La vida diaria se había convertido en un flujo constante de tareas, aprendizaje y cuidado mutuo, pero también había espacio para la alegría, la risa y la reflexión. Mateo comprendió que la verdadera integración no solo dependía de sus habilidades físicas, sino de su disposición a respetar, aprender y apoyar a quienes lo rodeaban. Cada mañana, despertaba con la luz del sol y los sonidos del campamento, el murmullo de los animales, las conversaciones suaves y el crujir de las ramas bajo los pies de las mujeres. Mateo participaba activamente en la preparación de los alimentos, en la recolección de hierbas y en el cuidado de los animales. Aprendió a reconocer los cambios en el clima, a anticipar la dirección de los vientos y a prever cómo afectaría eso a las actividades del día. Sus conocimientos previos como ranchero se combinaban ahora con las enseñanzas de la tribu, creando una armonía que fortalecía tanto su vida como la del grupo. Durante las cacerías, Mateo seguía desempeñando un papel importante. Su habilidad para rastrear animales y prever sus movimientos permitía que las mujeres se movieran con mayor seguridad y eficacia.
Sin embargo, ya no era él quien lideraba en solitario, cada decisión era compartida, y la comunicación silenciosa entre él y Nayeli, así como con las demás mujeres, demostraba un entendimiento profundo. Mateo comprendió que la verdadera fuerza residía en la coordinación, la confianza mutua y la capacidad de anticipar necesidades sin necesidad de palabras extensas. Un día, mientras ayudaba a construir un nuevo cercado para los animales, Mateo notó la manera en que todas las mujeres trabajaban juntas sin esfuerzo aparente. Cada una conocía su papel, se apoyaba en la otra y mantenía un equilibrio constante entre trabajo y cuidado. Mateo, observando esta sincronía, comprendió la profundidad de la enseñanza de la tribu. La vida no solo se trataba de sobrevivir, sino de colaborar, aprender y respetar los talentos de cada individuo. Se sintió honrado de poder contribuir y de ser valorado por ello. La relación con Nayeli continuaba fortaleciendo su experiencia. Ella le enseñaba historias sobre los ancestros, la sabiduría de la naturaleza y la importancia de cada acción dentro del grupo. Mateo escuchaba con atención, haciendo preguntas y ofreciendo perspectivas desde su experiencia como ranchero. Estas conversaciones profundas no solo fortalecían su conocimiento, sino también la confianza entre ellos. Mateo empezó a sentir que su lugar en la tribu no dependía únicamente de su utilidad, sino de su compromiso, respeto y afecto genuino hacia cada miembro del grupo. Otro momento significativo ocurrió cuando un joven caballo se lastimó mientras exploraba los alrededores del campamento. Mateo fue el primero en llegar, evaluó la situación y aplicó los conocimientos adquiridos sobre primeros auxilios y cuidado de animales. Con paciencia y dedicación, logró estabilizar al caballo y permitir que se recuperara completamente. Este acto reforzó su posición dentro de la tribu, ya no era solo un miembro respetado, sino alguien en quien podían confiar plenamente para proteger y cuidar de los suyos. Durante las noches, el campamento se llenaba de historias, cantos y risas. Mateo se sentaba junto al fuego, observando y participando. A veces, Nayeli le pedía que contara relatos de su vida como ranchero, y él compartía sus experiencias, adaptando las historias para que fueran comprensibles y atractivas. Las mujeres escuchaban con interés, aprendiendo sobre un mundo diferente, mientras Mateo aprendía a apreciar la riqueza de sus tradiciones y enseñanzas. Este intercambio cultural fortalecía los lazos y generaba un sentido de comunidad más profundo. A medida que pasaban los meses, Mateo también comenzó a notar cambios en su interior. La soledad y el aislamiento que había conocido durante tantos años dieron paso a un sentido de propósito y pertenencia. La tribu le había enseñado que la vida compartida, basada en respeto y colaboración, era más valiosa que la independencia absoluta. Mateo comprendió que había encontrado un hogar en un lugar que nunca había imaginado, y que su crecimiento personal estaba entrelazado con la felicidad y bienestar de quienes lo rodeaban. Un día, mientras trabajaba junto a Nayeli en la preparación de alimentos, ella le expresó su reconocimiento: «Has cambiado mucho desde que llegaste aquí. No solo eres fuerte y valiente, sino que también has aprendido a cuidar, a respetar y a amar nuestra forma de vida. Eres parte de nosotras». Mateo sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Por primera vez, no había dudas sobre su lugar dentro del grupo, su aceptación era completa y genuina. La vida en el campamento también ofrecía momentos de alegría y celebración. Durante festividades tradicionales, Mateo participaba activamente, ayudaba a preparar la comida, organizar juegos y actividades, y compartir historias junto al fuego. Se convirtió en un miembro más de la comunidad, no solo por sus habilidades, sino por su disposición a integrarse, respetar las tradiciones y cuidar de cada mujer y animal del campamento. Estos momentos reforzaban la conexión emocional y cultural que había construido, convirtiendo su integración en algo natural y profundo. Además, Mateo empezó a formar vínculos cercanos con varias mujeres, más allá de la confianza y el respeto. Liana, con quien había compartido experiencias significativas, se convirtió en una amiga cercana y confidente. Compartían conversaciones, risas y apoyo mutuo en tareas diarias. Aunque el afecto entre ellos era sutil y respetuoso,
reflejaba la cercanía que había crecido de manera natural, basada en experiencias compartidas y comprensión mutua. Mateo comprendió que los lazos más fuertes no siempre nacen de palabras, sino de acciones, confianza y cuidado constante. Otro desafío surgió cuando un grupo de animales salvajes se acercó al campamento durante la noche. Mateo, aplicando todo lo aprendido sobre vigilancia y protección, ayudó a organizar a las mujeres para mantener a los animales alejados de los cercados y asegurar que nadie resultara herido. Su capacidad de anticipar movimientos y coordinar la defensa fue fundamental para mantener la seguridad de todos. La tribu lo miró con respeto y gratitud. Mateo había demostrado que su integración no era temporal, sino esencial para la estabilidad y bienestar del grupo. Hacia el final de su primer año con la tribu, Mateo podía decir con certeza que había encontrado un lugar donde pertenecía. Había aprendido no solo habilidades prácticas, sino también valores fundamentales, paciencia, respeto, cooperación y cuidado mutuo. La tribu le había ofrecido mucho más que un refugio temporal, le había enseñado a valorar la comunidad, la cultura y la conexión con los demás seres vivos. Mateo comprendió que su vida había cambiado para siempre, y que su soledad anterior había sido reemplazada por un sentido profundo de propósito y pertenencia. El cierre de la historia ocurre durante una ceremonia especial en el campamento, donde la tribu celebra la unión, la protección y la abundancia que han logrado mantener gracias a su esfuerzo colectivo. Mateo, de pie junto a Nayeli y las demás mujeres, siente una paz y satisfacción que nunca antes había experimentado. La aceptación no es solo formal, sino emocional y profunda. Cada gesto, cada sonrisa y cada palabra transmiten reconocimiento y afecto genuino. Mateo comprende que ha encontrado un lugar donde sus habilidades, su corazón y su voluntad de aprender son valorados y respetados. La experiencia de Mateo también le deja una enseñanza personal muy clara: la fuerza verdadera no está en la independencia absoluta ni en la soledad, sino en la capacidad de integrarse, colaborar y cuidar de los demás. Cada acción, cada decisión y cada gesto construyen vínculos que fortalecen tanto al individuo como al grupo. Mateo entiende que su transformación ha sido completa. De un ranchero solitario, ahora es un miembro respetado y querido de una comunidad que lo ha aceptado plenamente. Así, la historia de Mateo concluye con un sentimiento de armonía y plenitud. Su viaje comenzó con miedo y desconfianza, pasó por adaptación y aprendizaje, enfrentó desafíos y peligros, y finalmente llegó a la aceptación, el respeto y el afecto mutuo. La tribu de mujeres apaches y Mateo encontraron un equilibrio único, basado en cooperación, valor, empatía y amor por la vida y por los demás. La vida del ranchero solitario nunca volvería a ser la misma, y su historia quedó marcada por la fuerza de la comunidad, la valentía y el corazón humano.